Todos tenemos correo electrónico, todos sabemos usar correo electrónico y si no todos, la inmensa mayoría llevamos en el bolsillo un móvil con un cliente de correo electrónico. Pero, ¿cómo dar servicio de correo electrónico? ¿Cómo configurar un servidor para que dé servicio de correo electrónico? Bueno, pues esa es una cuestión que se me planteó hace unos días y hoy espero poder resolverla mínimamente dentro de mis posibilidades. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y el capítulo de hoy es el número 34 del podcast. Hoy vamos a hablar de correo electrónico. Voy a contaros cómo configurar un servidor para dar correo electrónico a vuestros usuarios, qué programas hay que utilizar y qué configuraciones hay que utilizar. Aunque bueno, tened en cuenta que el correo electrónico es un tema muy amplio, pero mucho, y es necesario, hacer muchas cosas. Todo el tema del webmail es una cosa que no entraría en lo que vamos a hablar hoy, anti-spams, hay muchísimos temas, que es necesario conocer para poder dar un servicio de correo electrónico con unas mínimas garantías. Así que bueno, vamos a empezar con el programa de hoy. Hoy vamos a proceder a instalar un servidor de correo en una máquina con Debian. Con Debian 8.8, que es la versión que tenemos a día de hoy disponible para trabajar con ella. ¿Cómo vamos a instalar? Pues vamos a hacer una instalación mínima, la mínima imprescindible que Debian nos deje. Lo único que vamos a instalar son los paquetes de SSH. Vale, vamos a utilizar Postfix y Dovecot, tanto para enviar los correos, el SMTP, como para recibir los correos por IMAP. Y ya os he dicho antes, no vamos a instalar ni webmail, ni anti-spams, ni extras. Y lo que he intentado es buscar la instalación más sencilla posible en un servidor vuestro, teniendo en cuenta que vais a hacer una instalación completa y a pelo por la consola, o sea, no vais a tener más herramientas que una consola. De todas formas, tener en cuenta que el servicio de correo, al final, es un servicio que vale 2 pesetas y que es crítico para nuestra empresa. Entonces, si no os dedicáis en exclusividad a esto, pues tenéis que evaluar si os merece la pena tener ahí el correo o no, el de vuestra empresa. Otra cosa, ojo, muy diferente, que ahí sí que os interesa, por supuesto, es que tengáis un servidor de correo para enviar alarmas, para un montón de cosas que se pueden hacer en las empresas o en las organizaciones que necesitan enviar correos automáticos o lo que sea, pero no para el correo principal de vuestra empresa. Para eso, yo lo que sí que os recomiendo es que dejéis eso en manos de alguien que sí se dedique a eso constantemente. ¿Por qué? Pues porque el envío de correo es muy delicado, podéis caer en listas negras, os puede entrar spam a morir, podéis tener problemas de muchos tipos. Entonces es importante un servicio tan crítico como ese que lo tengáis en un sitio donde se dediquen a eso. Es como la telefonía, realmente telefonía se puede dar cualquiera instalándose un asterisk, no te hace falta más, pero ¿tú te imaginas llegar a tu casa a descolgar el teléfono y que no funcione? Pues tus usuarios tampoco, pues el email es lo mismo. Poca gente se imagina que le puedes dar enviar un correo y que ese correo no va a llegar al destino. Eso lo tenemos en la mente ya como una cosa que no es muy normal ni plausible. Con lo cual es interesante asegurar ciertos servicios. Y si no nos vamos a dedicar en exclusividad a eso, ya os digo, es mejor delegarlo. Pero voy a contároslo porque creo que es un tema muy interesante y muy útil. Simplemente aclarar una cosa, que aunque yo trabajé en Neodigit, en este post no explico cómo instalamos nosotros los servidores de correo. Más que nada porque es un tema en el que yo no estoy involucrado y tampoco más o menos lo conozco, pero no lo tengo controlado, pues no es una tarea que haga yo. Así que no busquéis similitudes entre esto que os cuento en el audio y cómo funcionaría en un sistema de producción de 800 servidores, ¿vale? Una cosa es cómo funciona en sistemas masivos, donde hay un montón de servidores y hay que configurar un montonazo de servidores de correo, que evidentemente no se hace a mano ni se hace así. Hay herramientas de automatización, como puede ser un Chef, o hay herramientas de ese estilo que son las que se utilizan para hacer todo este tipo de despliegues grandes, de despliegues masivos. Lo que vamos a ver aquí es simplemente cómo configurar un único servidor para enviar correo electrónico y poder recibir, poder crear cuentas y poder, hacer lo estándar de un servicio de correo.
Vale, vamos a empezar con eso. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué paquetes tenemos que instalar. Vale, en mi caso yo os he dicho que estaba utilizando una Debian edición mínima, o sea, una instalación mínima, simplemente con SSH. Así que bueno, ¿qué paquetes vamos a instalar? Pues bueno, el Dovecot Core, el Core Dovecot, el Dovecot el IMAP-D y el Dovecot LMTPD. Luego también vamos a instalar Postfix, Postgre, ¿vale? Y luego el Postfix Policy SPF Python, ¿vale? Eso es importante. Vamos a instalar todo ese software y vamos a desinstalar Exim 4. Exim 4 es el servidor de correo que sigue viniendo en Debian por alguna razón que yo no alcanzo a comprender. Pero bueno, Exim 4 irá muy bien, es una cosa estupenda, pero en producción para este tipo de servicios pues no se utiliza Exim 4. Se utiliza simplemente en sistemas muy antiguos, como puede ser un cPanel o alguna cosa de estas, que es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Entonces, siempre que utilicéis servidor de correo, yo os recomiendo quitar el Exim y poner siempre Postfix. Qmail y Postfix, me sigo quedando yo con Postfix, ¿vale? Qmail, gestionar las colas de correo en Qmail, eso es un infierno. O sea, si os roban la contraseña de un usuario y empiezan a mandar correos, ¿cómo se borran ahí los correos, las colas? Eso es un infierno, es horroroso. En Postfix es mucho más sencillo, es mucho más amigable. Un PostQueue, o sea, no tiene nada que ver con lo que hay que hacer en Qmail, vamos, es que no, bueno, y en Exim eso ya es que no tiene ni nombre. Así que siempre yo os voy a recomendar siempre utilizar Postfix y bueno, y luego para la otra parte Dovecot. Vale, una vez que lo instalemos, hay un momento en el que estamos instalando Postfix, ¿vale? Volvemos a la instalación y ahí os va a hacer unas cuantas preguntas, pero vamos, preguntas muy sencillitas. Os va a decir que ¿para qué queréis utilizar Postfix? Bueno, vosotros le decís que es un sitio de internet. Lo queréis para enviar y recibir correos en internet. Si lo queréis solamente de entrega local, pues ponéis entrega local y ya está, ¿vale? Entonces, si decimos que es para un sitio de internet, nos va a pedir el FQDN, que es el Fully Qualified Domain Name. Es decir, el nombre de dominio, el de vuestra máquina, ¿vale? Y un par de preguntitas más, ¿vale? No son difíciles, son facilitas, son de este estilo. Así que, llegados hasta aquí, no hay mayor problemática, ¿vale? Otra cosa que vais a tener que tener preparado es el certificado, porque a día de hoy el correo hay que utilizar certificado sí o sí, ¿vale? Para vuestros usuarios, ¿vale? Entonces, podéis utilizar un certificado de Comodo o de quien sea, o un Let's Encrypt también, o un autofirmado, que bueno, no es lo ideal, pero se puede utilizar un autofirmado, claro que sí, no pasa absolutamente nada. Lo que queráis, vale. Todo eso ya lo hemos visto en algún capítulo anterior del podcast, con lo cual no voy a volver otra vez a explicar qué es un Let's Encrypt, cómo va, o qué es un certificado autofirmado, ¿vale? Bueno, perfecto. Los certificados los tenéis que guardar en el etc /certs, donde siempre. Vale, estupendo. Vale, ¿y esto dónde lo vais a configurar? Pues mirad, en Postfix. Os vais al etc postfix main.cf y ahí tenéis que buscar las líneas que hacen referencia a los certificados, que son las líneas que tienen TLS, ¿vale? Es SMTPD-TLS-cert y el key. Ahí vais a poner el certificado y la llave. Y luego, por defecto, os viene y os pone SMTPD use TLS y os pone yes. Bueno, yo aquí os recomendaría poner may, ¿vale? En vez de yes. Pero bueno, eso va un poco a gusto del consumidor. Vale, y en Dovecot, ¿qué tenemos que configurar en Dovecot? Pues mirad, para configurar el Dovecot tenemos que generar el fichero de configuración. Y Dovecot, por defecto, no viene con ningún fichero de configuración, a no ser que lo instaléis, ¿vale? Pero tenemos una herramienta estupenda que se llama Dovconf, en vez de cotconf, C-O-N-F. Doveconf, C-O-N-F, -N. Si ponéis Dovconf -N, os va a salir la configuración de Dovecot. Es una cosa maravillosa, es un dump de la configuración. Vale, pues lo hacéis y lo lleváis todo al fichero, al etc Dovecot, dovecot.conf.
podéis llevarlo al fichero que queráis, ¿vale? Pero bueno, ese es el que viene por defecto, el dovecot.conf, es en el que vamos a trabajar. Vale, y bueno, aquí vais a tener que hacer unas cuantas sustituciones, que os las dejo todas, ¿vale? Todos los cambios que hay que hacer físicos de configuración, os lo dejo todo en eduardocollado.com en el capítulo. Recordar que este es el capítulo 34, solo tenéis que poner el buscador podcast _34. Bueno, pues ahí es donde tenéis que hacer, tenéis que modificar el fichero. ¿Para qué? Bueno, pues para decirle cuál es el puerto del IMAP y este tipo de cosas, ¿vale? Y luego si el SSL es requerido o no es requerido o lo que sea. ¿Por qué? Porque por defecto Dovecot viene con SSL igual a no. Y nosotros vamos a utilizar SSL. Si no queréis utilizar SSL, bueno, pues no lo usáis y ya está. No hay ningún problema. Y luego, bueno, tenemos que hacer otras cosas, como por ejemplo decirle al systemd que no monitorice el puerto 143. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar SSL, ¿vale? Vamos a utilizar el puerto 993, ¿vale? Para el IMAP. Perfecto. Y bueno, rearrancaremos todo. Una vez, todo no, Postfix y Dovecot. Es lo que vamos a arrancar. Luego tendremos que comprobar que los puertos estén escuchando, ¿vale? Un netstat menos LNTP. Y bueno, y hacer una prueba de que podamos conectarnos. Y sobre todo, ¿para qué sirve esta prueba? Esta prueba sirve para comprobar que todo el tema de los certificados está bien hecho. Porque normalmente aquí donde se equivoca la gente es en el tema de los certificados, porque por alguna razón los certificados son como algo muy, muy, muy complicado de entender. Realmente yo a veces me pierdo con los certificados, o sea que no os sientáis mal si os da error, es normal. Si os da error, lo que tenéis que hacer es revisar el tema de los certificados. Pensar que es posible que dejéis el certificado en un directorio o en otro, que en vez de estar en search lo tengáis en private, ¿vale? Podéis haberos equivocado al copiarlo ahí, o hacer alguna cosilla de estas, ¿vale? Es algo normal. Lo que tenéis que revisar siempre es ese estilo de cosas, ese tipo de cosas. Los comandos, ¿dónde los tenéis? Pues en eduardocollado.com, en las notas del podcast. Luego tenéis una serie de líneas que hay que añadir en el main CF. Ahí las tenéis, las cogéis, las copiáis y las ponéis. Y bueno, y lo que tenéis que ir poniendo también, porque en el dovecot.conf, luego después en etc.dovecot.conf, tenéis que hacer una serie de cambios que, bueno, no os los voy a leer porque es un poco absurdo estar leyendo continuamente líneas de configuración. Bueno, vamos a pasar a un tema mucho más interesante, que es el de añadir cuentas de usuario. Que eso sí que lo vamos a querer. La configuración de correo básica estaría más o menos ya casi, ¿vale? Tendríamos que pasar del tema de las cuentas de correo. Add user, ¿vale? Y bueno, tenemos que crear primero el usuario vmail, virtual mail. Vamos a crear ese usuario porque vamos a trabajar con ese usuario para las cuentas de correo. Vale, y luego para crear las passwords de los usuarios tenemos un comando maravilloso que es el doveadm pw, espacio pw, doveadm espacio pw, y luego lo que le decimos es el tiempo de encriptado que vamos a utilizar. Si cogéis cualquier manual, más o menos moderno, os va a decir que podéis utilizar SHA-512-crypt, que está muy bien, es un SHA-512, pero Blowfish tiene una encriptación más fuerte. Ahora vuestro sistema tiene que soportarlo, ¿vale? Lo tenéis que tener instalado. Blowfish, en vez de poner SHA-512-crypt, sería BLF-crypt de Blowfish, ¿vale? pez globo. Bueno, pues eso es lo que tenéis que añadir al comando doveadm pw. Y una vez que os genera la contraseña, simplemente en el fichero etc.dovecot/users pondréis el usuario, que es la dirección de email, 2 puntos y luego toda la cadena que os va a soltar esto, que va a empezar por abrir llave, el SHA-512 o el BLF o lo que sea, ¿vale? Y todo eso lo vais a poner ahí. Y bueno, tenéis que adaptar los ficheros, ¿vale? Los permisos de los ficheros, que va a ser un 640 y tiene que ser usuario root grupo Dovecot, el fichero de users que está en etc.dovecot. Bueno, tampoco tiene mayor complejidad, simplemente seguir un poquito el manual y ya lo tenéis. Y que sepáis eso, que tenéis que poner en el fichero el usuario, 2 puntos y la contraseña, y uno debajo de otro. A ver, estamos hablando de un único servidor.
Si tuviéramos un montón, pues evidentemente esto no es útil, guardar las contraseñas en un fichero. ¿Dónde las guardaremos? Pues en una base de datos, en un MySQL, o en un MariaDB, o donde sea. Esto, tener en cuenta que se puede hacer de muchas maneras, ¿vale? Aquí estamos viendo la opción más sencilla. Aunque, bueno, la configuración al final es un poco taco, vamos, pero bueno, que tengáis en cuenta que esto lo guarda en un fichero y no en una base de datos. Y bueno, simplemente sería ya la configuración del dovecode.conf, que habría que añadir unas líneas que ya las tenéis también en el post. Vale, pero todo esto que os estoy diciendo es una cosa maravillosa. Pero, a ver, me vais a decir que si realmente vamos a hacer esto cada vez que queramos configurar un servidor de correo. Esto es una muerte. Bueno, pues tenemos nuestro amigo GitHub y toda la ayuda que GitHub nos puede prestar, que es muchísima. En GitHub tenemos scripts de instalación, todos los que queramos, ¿vale? Tenemos desde uno que se llama Postfix Installer o tenemos scripts de instalación para versión de Ubuntu 14.4, 14.16, 16.4 o lo que sea. Tenéis ahí un montonazo de ficheros de scripts para automatizar la instalación de Dovecode. Y los scripts son bastante sencillitos de ver, ¿vale? Se pueden leer tranquilamente porque al final son ecos que lo único que hacen es sobreescribir en ficheros. Vale, es una opción, ¿vale? Utilizar scripts de instalación en vez de hacerlo todo a mano. Pero sigue siendo un poco rollo esto porque la gestión de todo esto es compleja. Entonces, ¿qué opciones? ¿Qué es lo que hace la gente? Pues mira, esto, si estás cómodo utilizando Dovecode y Postfix, pues se hace a mano, que no pasa nada. Hay mucha gente que prefiere utilizar paneles automatizados, ¿vale? Desde un ISP admin, que bueno, ahí está, ISP config, perdón, que se llamaba, o un Plesk, o un cPanel no me gusta mucho, o lo que sea, o uno de los nuestros, un tcpanel. Hay mucha gente que lo utiliza así, ¿por qué? Pues porque te facilita todo esto y que al final la configuración del correo es una capa de problemas que está ahí y que hay que saber gestionar. Y gestionar bien el correo, ya os digo que es complicado. Pero bueno, no todos son scripts y configuración. En correo además tenemos otras cosas que van alrededor y que la gente ignora hábilmente, que es la configuración del DNS. La configuración del DNS en el tema del correo electrónico es fundamental. La configuración de DNS que va asociada a un servicio de correo es una cosa compleja también, o sea, no es trivial, ¿vale? A ver, ¿cómo sé yo que cuando le mando un correo a google.com tiene que ir a un servidor y no a otro? Bueno, pues eso es vía DNS. El DNS todo el mundo entiende que si yo pongo google.com va a mirar la IP de google.com y va a ir a ese servidor a preguntar por la web. Pero el correo no está tan claro. No sé por qué no está tan claro cuando al final es lo mismo. En entradas de DNS tenemos las entradas de tipo MX, que son los intercambiadores de correo. Bueno, esas entradas que os van a dar cuál es el servidor al que tú tienes que entregar el correo si quieres entregar un correo a ese dominio. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que las entradas MX tienen una cosa que se llama peso. Las entradas MX, por ejemplo, yo he estado utilizando ahora, he creado para uno de prueba, pues un dominio que tengo yo de pruebas, que es ipv6.org.es, que es un dominio que cogí hace unos años, pues porque me hacía gracia. Y es un tercer nivel.es, que además son muy baratitos. Bueno, vale, pues lo tengo ahí para hacer mis pruebas. Bueno, pues lo que he hecho ha sido configurar un par de entradas MX. Una para, bueno, las dos apuntan al mismo, porque es una prueba para comprobar el servidor de correo, el MX, y le he dicho que la entrada MX es mail.ipv6.org.es. Luego, en mail. Lo que sea, lo tengo puesto con un registro de tipo A,
que apunta a la dirección 314776 y no me acuerdo cuál era, creo que era la 148 y me apunta a esa dirección IP. Es decir, yo cuando pregunto por el MX me va a dar un hostname y luego ese hostname voy a mirar a qué dirección IP resuelve. ¿Por qué los MX no pueden apuntar a direcciones IP? Los MX solo pueden apuntar a host, ¿vale? A nombres de host. Vale. Bueno, hasta aquí estupendo. Y queda claro que tenemos que definir una entrada de DNS, en este caso la MX, para poder recibir los correos. Pero no hay más cosas, hay muchas más. ¿Por qué? Porque también queremos enviar correos, ¿vale? Entonces, para enviar correos, pues podremos utilizar, por ejemplo, una entrada TXT o una SPF, mucho más óptima, mucho mejor, que nos va a indicar cuáles son los servidores desde los que está permitido mandar correo con ese dominio. Eso es una cosa que el servidor, cuando lo reciba, tiene que comprobar. Evidentemente, con la configuración que yo os he dado ahora mismo, eso no se comprueba. Pero hay servidores, la inmensa mayoría, en los que tú compruebas eso. De esa forma te ahorras muchísimo spam. Entonces, si yo he definido una entrada SPF para ipv6.org.es, en el cual le he dicho que solamente puedo enviar correos desde una IP. Vale, pues eso se configura en DNS, una entrada SPF. Y luego además, después de indicar qué IP son las que pueden enviar, luego le podemos decir el tipo de restricción. No es lo mismo menos all que un burruñito, ¿vale? La tilde de la ñ y un all, ¿vale? El tipo de restricción. Si no viene de aquí lo tiras o lo aceptas o todo eso se indica vía DNS. Y luego, bueno, ya tenemos otro tipo de cosas más avanzadas como es el DKIM. El DKIM, la autenticación, bueno, es un certificado que está instalado en nuestro servidor. Y luego tenemos la llave pública, ¿vale? Bueno, la parte pública, sí, la llave, la tenemos en una entrada de DNS, una entrada TXT. Bueno, pues todo eso son cosas que hay que hacer con el DNS y que va asociada al servicio de correo. O, por ejemplo, algo que a la gente le gusta muchísimo, que es la autoconfiguración. Tú, si te coges tu Thunderbird y configuras la dirección de email, ¿cómo sabe él cuáles los datos que tiene que poner para rellenar en la configuración cuando utilizas autoconfiguración? Pues por el DNS, porque el administrador se lo ha puesto en el DNS. Thunderbird no está listo, ni Outlook, ni ninguno. Entonces todo lo que es la parte de autoconfiguración, todo eso se configura absolutamente todo vía DNS. Es decir, los servicios de correo son correo, muy evidentemente, la inmensa mayoría, y luego tiene una parte muy importante que es toda la parte de DNS, que no se nos olvide porque la parte de DNS es sumamente importante para todo lo que es el servicio de correo. Esto os lo comento porque hay mucha gente que esto lo ignora y agarran y se cogen un servidor de correo, le ponen una IP y empiezan a mandar correo. Y es que me lo descarta. Normal, ponle bien el SPF, pon bien las cosas y luego otra cosa también muy importante, que al menos tengas una inversa. La resolución inversa es una IP, la que tengáis, si ponéis dig-x y una IP, os va a resolver un hostname. Si no tiene inversa, lo normal es que todos esos correos se descarten. Todo eso, evidentemente, todo, absolutamente todo, hay que acabar de configurarlo todos los correos. Entonces, en los servidores de correo, en los servidores, en los Dovecodes. Entonces, pues por eso os digo, realmente nos interesa tener configurado un Dovecode con todo lo que eso lleva, todo lo que conlleva, con todo el trabajo que lleva para el correo de la empresa, si solamente tenemos un servidor de correo. Bueno, pues es una decisión que tenéis que tomar cada uno de vosotros, porque bueno, hay gente que prefiere tener el servidor en su oficina, pero tiene que saber también que tiene que tener el servidor en su oficina, que tiene que tener la inversa que se la va a dar su proveedor, que tiene que tener los MX, que tiene que tener los SPFs y que tiene que tener un montón de cosas que normalmente no se tienen en cuenta. Bueno, pues esto tenéis que tenerlo muy en cuenta, la importancia de los DNS. Pero hay más cosas además de los DNS. Toda la parte de antivirus, todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, tienes que tener el ClamScan corriendo continuamente
porque en tu Linux a lo mejor no te afectan si te mandan alguna cosita, pero tus clientes pueden tener Windows o pueden tener, yo que sé, cualquier otra cosa que sí que vayan a abrir el fichero y que sí que vayan a hacer cosas con ello. Y eso también es importante tenerlo, ¿vale? Es muy importante tener el antivirus, tener el ClamScan, ¿vale? También hay que tener el anti-spam que tengáis o lo que sea. Todo eso es sumamente importante. Y luego, otra cosa también muy importante es que, claro, vosotros tenéis que saber leer los logs de los servidores de correo. Pues cuando vosotros miréis el mail.log, que está en barlogmail.log o donde lo tengáis definido, ¿vale? Tenéis que ser capaces de identificar y poder leer qué es lo que está pasando. Si un correo ha sido entregado, si no ha sido entregado, por qué no ha sido entregado. Todo eso tenéis que ser capaces de leerlo porque vuestros usuarios os lo van a requerir, ¿vale? Y luego también tenéis que ser capaces de comprobar, por ejemplo, si la cola del servidor se llena, es decir, en el servidor empiezan a entrar muchos correos, tenéis que ser capaces de detectar si a alguien le han robado una contraseña o si simplemente ha habido una infección en una web y están mandando correos vía PHP, por el PHP Mailer, por ejemplo. Todo eso al final va a acabar todo en la cola del postfix. Y todo eso tenéis que ser capaces de buscar en la cola del postfix y ser capaces de borrar en la cola de postfix. Y todo eso, ya os digo que es un trabajo bastante grande. A ver, yo lo hago todos los días, pero bueno, tenéis que ser capaces de verlo y de conocerlo. Con lo cual, configurar el correo no es solo configurar un correo, lleva muchas cosas. Un servidor web es mucho más sencillo. Tú configuras un servidor web, lo pones, funciona y te olvidas y se acabó. Sin embargo, agarrar y configurar esto es otra cosa, es mucho más y requiere un trabajo diario bastante grande. Luego los backups de los correos, bueno, en fin. Tampoco quiero calentaros mucho la cabeza con toda la parte de correo, porque bueno, es complicada y quiero que lo sepáis, que tenéis que ver si realmente os compensa o si no os compensa. Si os compensa, pues ya sabéis, tenéis en las notas del programa, tenéis la configuración, lo que tenéis que ir haciendo paso a paso. Si necesitáis más datos, yo los paso encantado. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy realmente lo importante, lo que tenéis que sacar en claro, es que realmente para tener un servicio de correos hace falta un postfix y un dovecot, principalmente. Tenéis que tener más o menos claras las configuraciones de dovecot y de postfix. No hace falta que las memoricéis, eso los tenéis en un montón de sitios. Hay un montonazo de tutoriales donde lo único que tenéis que hacer es copiar y pegar. Tenéis que tener en cuenta que tenéis que poner los certificados, tenéis que instalarlos, ya sea un Let's Encrypt, un cómodo, autofirmado o lo que queráis. Eso es muy importante que lo tengáis claro. Tenéis que tener claro también que tenéis que definir los usuarios y las contraseñas, tenéis que crear el usuario Vmail y luego tenéis que tener en cuenta también algo que no se tiene nunca en cuenta, que es toda la parte de DNS, que es extremadamente importante en correo. Cuando estamos hablando de servidores de correo, la parte de DNS es muy, muy, muy importante, porque si tenéis el servidor de correo perfectamente configurado, pero la parte de DNS no, lo normal es que no lleguen vuestros correos y que vosotros no recibáis los correos. Así que es tan importante la parte de DNS como la parte de correos. Y bueno, tampoco he querido profundizar mucho. Quiero daros las gracias por haberos escuchado el programa. Gracias a todo el mundo y bueno, recordad que os podéis suscribir al podcast y podéis comentar donde queráis. Lo único que si me comentáis hay sitios que no leo o que me pierdo al final ya. Entonces lo que sí que os pediría es que me comentaréis directamente en eduardocollado.com, porque ahí es un sitio donde lo tengo más a mano. Pensar que hay sitios que se publica automáticamente, entonces no, a veces me pierdo con algún comentario. También deciros que en Twitter soy ecollado, así que cualquier cosa, ahí me tenéis. Y luego tengo un canal de Telegram, que es el podcast, en el que, bueno, no cuento gran cosa, pero lo que sí que hago es anunciar cada vez que publico un audio, por si os viene mucho mejor eso que no tenéis un podcatcher. Porque hay mucha gente que le escucha podcast, pero no tiene podcatcher. Eso también es posible, lo escuchan directamente de la web o de donde sea, o de iVoox o de donde sea. Pero bueno, un gustazo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.